Buenos días, ¿pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Perfecto. Vamos a esperar que ingresen algunos que faltan. Estranho.
Bien, vamos a empezar porque solo tenemos 20 minutos, luego se corta. Dependiendo cuánto avancemos, podemos ver de hacer otra reunión. Ustedes tienen la presentación que está en la plataforma completa. Esta es reducida un poco para poder explicar todo lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, las filarias se las considera también, a las filariosi, a todas las filarias se las considera también nemátodos, pero a diferencia de los nemátodos intestinales, estos se caracterizan porque son muy delgadas, ¿no? Entonces, bastante delgaditas, por eso se dicen nemátodos filiformes, y van a corresponder a diferentes géneros y especies, ¿ya? O sea, no hay una sola filaria, sino hay muchas filarias, varias especies de estas filarias, y estas tienen la característica de encontrarse a nivel de la sangre, a nivel del tejido celular subcutáneo, ¿ya? Y van a presentar ciertas características distintas a los nemátodos. Entonces tenemos entre las especies a la Wuchericha bancroft, a la Brugia malayi. Ambas se encuentran en vasos linfáticos, los adultos en vasos linfáticos y las microfilarias se encuentran en la sangre. En el caso de la Loa loa y la Onchocerca bulbulus, se encuentran ambos, tanto adultos como microfilarias, en tejido celular subcutáneo. En cuanto a las manzonelas, los adultos se encuentran en retroperitoneo y las microfilarias en sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos dos estadios de adultos y microfilarias son los que vamos a encontrar en el hombre. En cambio, que va a ser obviamente el hospedero definitivo. Y las larvas, que van a ser la larva rhabditiforme y la larva filariforme, la vamos a encontrar en el mosquito, ¿ya? Y los mosquitos que transmiten la enfermedad son dípteros hematófagos, es decir, mosquitos que se alimentan de sangre. ¿Y por qué se alimentan de sangre? Porque necesitan de esa sangre para que continúe la reproducción de sus huevos, ¿ya? La maduración de sus huevos principalmente. Entonces sirve para la reproducción de estos, ¿no? Entonces, cuando ellos absorben sangre, cuando las hembras absorben sangre, esto va a ayudar a la maduración de sus huevos y así puedan continuar también su ciclo. Entonces, a los estadios prelarvales, los estadios prelarvales vienen siendo las microfilarias. Entonces tenemos adulto, microfilaria, que viene siendo la prelarva, estos dos en el hombre, y las larvas filariformes, tanto la filariforme y la rhabditiforme, las vamos a encontrar en el vector. Entonces, como les decía, tenemos el adulto, la prelarva o la microfilaria, que se encuentran en el hombre, y las larvas rhabditiforme y filariforme, que se van a encontrar en el vector. Entonces, el hombre, como tiene el parásito adulto, es el hospedero definitivo. Y el vector, que tiene las larvas, pues va a ser el hospedero intermediario. Al igual que habíamos visto en todos los nemátodos, hay dimorfismo sexual. Eso quiere decir que van a haber hembras y van a haber machos, ¿ya? Y como siempre, la característica es que la hembra siempre va a ser más grande que el macho. Y acá la diferencia realmente es grande, mucho más que en los nemátodos intestinales. Si ustedes ven, acá la hembra puede medir 80 milímetros. ¿Y cuánto mide el macho? Prácticamente la mitad, ¿no? Entonces la diferencia realmente es grande en estas filarias. Las prelarvas o microfilarias se caracterizan también porque tienen un cuerpo cilíndrico alargado, ¿ya? Así como un gusanito pero más chiquitito. Las primeras van a presentar vaina, eso que quiere decir que al final, en la porción posterior, van a tener como una prolongación que no es otra cosa que la cáscara del huevo que se ha quedado ahí. Las microfilarias son pequeñas, miden más o menos entre 200 a 300 micrómetros y se caracterizan porque solamente son embriones que tienen protoplasma y núcleos redondeados. Estas no presentan órganos reproductores. Los que van a presentar los órganos reproductores desarrollados van a ser los parásitos adultos. En cambio, estas solamente son prelarvas o microfilarias. Los mosquitos que van a transmitir la enfermedad son dípteros, como les decía. Díptero quiere decir que tiene alas, son los mosquitos.
los famosos zancudos que nosotros los conocemos, y estos pues adquieren la enfermedad cuando succionan sangre del hombre que está parasitado. ¿Y qué es lo que absorben? Las microfilarias. Y estas microfilarias que han absorbido al succionar la sangre dentro del vector se transforman primero en larvas rhabditiformes, esto va a suceder a nivel del estómago, y luego se transforman en larvas filariformes, las cuales se van hasta la probosis, es decir, hasta el aparato picador del insecto, y cuando este insecto vuelva a picar a un hospedero, ¿qué va a hacer? Va a succionar sangre, va a regurgitar saliva, y en su saliva le dejan las larvas filariformes. Entonces, ¿qué va a pasar con estas larvas filariformes? Van a ingresar dentro del huésped y se van a transformar en parásitos adultos. Entonces, el tiempo de desarrollo en el hospedero intermediario es aproximadamente de 2 semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que si un mosquito le pica a un hospedero susceptible hoy, no quiere decir que mañana ya tiene filaria y ya tiene los parásitos adultos, ¿no? El paciente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primeramente, tiene que succionar la sangre, primeramente van a ser larvas rhabditiformes, van a ir sufriendo cambios, ¿no? Transformándose a nivel del estómago hasta llegar a ser filariformes, y recién las larvas filariformes son infectantes para el hombre. Entonces, ese cambio de larva rhabditiforme a larva filariforme va a tardar más o menos alrededor de 2 semanas. Después de las 2 semanas, cuando el mosquito pique a un hospedero susceptible, entonces recién lo va a inocular, van a ser estas larvas filariformes, y esas van a alcanzar la madurez dentro del huésped, más o menos entre 6 meses a 1 año. ¿Ya? Y este tiempo de los 6 meses a 1 año, el paciente no presenta sintomatología, es asintomático, ¿no? Entonces, el parásito está dentro de su organismo, está alcanzando la madurez sexual, pero el paciente todavía no presenta sintomatología, por lo tanto, es considerado un reservorio. Acá tenemos las diferentes especies que hemos mencionado al principio, ¿ya? Los vectores, como ustedes pueden observar, no es un solo vector. Todos tienen la característica de que son dipteroshematófagos. Toditos esos que ustedes observan en la pantalla son dipteroshematófagos, ¿no? Ahora, ¿quiénes pueden transmitir a la Wuchereria bancroft y a la Brugia malagi? Tenemos a los mosquitos del grupo Culex, a los aedes, a los anófeles y también Mansonia. ¿Y qué van a producir en el huésped? ¿No? La patología que van a ocasionar es una filariosis linfática. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Que tanto el parásito, especialmente las microfilarias de estos, se van a localizar a nivel de los vasos linfáticos y van a producir obstrucción. Entonces, al producir la obstrucción, ¿qué es lo que sucede? Se forma un edema por la retención de la linfa, y por eso han debido ver ustedes en las imágenes que la pierna de los pacientes aumenta de tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se llama elefantiasis, filariosis linfática o elefantiasis? Porque se asemeja a la pata de un elefante. Si nosotros visualizamos ahorita una pata de un elefante, sabemos que es bastante gruesa y en un solo bloque, lo cual no es normal en un paciente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se está produciendo esto? Porque hay la retención. Estos están en los vasos linfáticos, se están produciendo obstrucción de estos vasos, y por lo tanto se retiene ahí la linfa y empieza la pierna a aumentar de tamaño, ¿no? Entonces, estos son los vectores. ¿Y quiénes van a producir la filariosis linfática? Principalmente las especies que son responsables de esa filariosis linfática son estas dos, la Wuchereria bancroft y la Brugia malagi. La loa loa es otra filaria. El vector son tabánidos del gen de la especie Chrysops, y lo que producen es una loiasis, o también se llama, es una lesión a nivel del ojo, es el gusano africano del ojo,
es más común en esta parte de la región del África, ahí se produce, y lo que hace es que el gusano, esta filaria, se va a localizar a nivel de los ojos y ahí va a producir daño. De acuerdo a la cantidad de estos que estén presentes, puede incluso el paciente perder la visión. Hay videos, ustedes pueden buscar en YouTube, ¿no? En un paciente que presenta esta patología, cómo se los van sacando solamente haciendo presión en la parte baja del ojo y van apareciendo los gusanitos y los van sacando, ¿no? Lo mismo sucede en la oncocercosis, que puede localizarse también en los ojos o puede localizarse a nivel del cerebro, pero en la cavidad ósea, no en el sistema nervioso. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, la onchocerca volvulus es transmitida por vectores que, que son moscas, son los simúlidos. Estas moscas no son las moscas comunes, sino son moscas hematófagas, que también se alimentan de sangre. Entonces va a suceder lo mismo, ¿no? Estas moscas van a picar al hombre para succionar sangre. Al succionar la sangre de un paciente que está enfermo, succionan las microfilarias y estas microfilarias dentro de las moscas se transforman primero en larvas rapitiformes, luego en filariformes y cuando pican a un hospedero susceptible, pues le dejan las larvas filariformes, que se las denomina larvas filariformes metacíclicas, para diferenciarlas de los nematodos intestinales, ¿ya? Y estas larvas filariformes metacíclicas van a iniciar el ciclo porque se van a transformar en parásitos adultos. Entonces, la Onchocerca volvulus, la especie, como les decía, tiene como vector a las moscas hematófagas, que son los simúlidos, y va a producir la oncocercosis o ceguera de los ríos. Entonces, tenemos dos que van a producir daño a nivel ocular. La loa-loa, que produce la loasis, y la Onchocerca volvulus, que produce la oncocercosis. Ambos ocasionan lesiones a nivel ocular, ¿no? Que puede incluso llegar, como les decía, el paciente a perder la visión y estar ciego, ¿no? Llegar a estar ciego. En cuanto a las manzonelas, hay varias especies de manzonelas. Tenemos la manzonela perstans, la manzonela ausardi, y estos como vectores tienen a los culicoides. Y también en el caso de la manzonela ausardi, en el sector de América, tenemos que también pueden ser moscas hematófagas las que transmitan a esta parasitosis. La manzonela perstans lo que va a producir es una filariosis perstans y la manzonela, la manzonelosis, que son lesiones no tan severas como la filariosis linfática o estas dos que son la loasis y la oncocercosis, que son mucho más complejas y más peligrosas. Entonces, estas filarias se encuentran generalmente en zonas tropicales, en zonas cálidas. Entonces, en lugares fríos no los vamos a encontrar. La principal, la que encontramos, es justo esta que está con negrilla, es la Wuchericha bancroft, es la más común en América del Sur. También podemos encontrarla a la onchocerca y a las manzonelas, pero en menor cantidad. La que más hemos encontrado produciendo daño a nivel de América del Sur es esta, la Wuchericha bancroft, especialmente en el Brasil se encuentra en gran cantidad. La forma infectante, ya les dije que es la larva filariforme metacíclica, ¿ya? Entonces siempre en los otros nemátodos, como cuando hemos hablado de uncinarias o cuando hemos hablado de estrongiloides, decíamos que la forma infectante es la larva filariforme, pero en este caso es la larva filariforme metacíclica, ¿ya? Se la llama así para diferenciarlas a estas filarias. La vía de infección va a ser la piel. El mecanismo principal de transmisión es el vectorial, justamente por la picadura, ya sea de mosquitos o de moscas hematófagas, según la especie. Sabemos qué especie de filaria también va a transmitir. También puede ser transfusional, porque acuérdense que algunos están en la sangre, en la linfa, ¿no? Y transplacentario. Pero el principal mecanismo de transmisión es el vectorial. En cuanto a los reservorios,
Los reservorios les dije que podía ser el hombre. ¿Por qué? Porque existe un periodo muy grande entre que ingresa la larva filariforme hasta que se transforma en parásito adulto y comienza este parásito con la postura de larvas. ¿Ya? Las filarias se caracterizan porque no ponen huevos, sino se realiza directamente la postura de larvas. Entonces no vamos a encontrar el estadio de huevo en las filarias. Y en el caso de la manzonela o sardi, el reservorio, aparte del hombre, también puede ser el mono. La filariosis linfática, que les decía que se produce por la obstrucción de los vasos linfáticos producido por la presencia de estas filarias, ¿ya? Los agentes causales de estas son la Wuchereria bancroft, la Brugia malagi, la Brugia primori. Entonces son varias especies, como ustedes pueden observar. Vamos a describir a la Wuchereria bancroft. La hembra de 6 a 10 centímetros, el macho de 3 a 4 centímetros. Ahí está la diferencia que les decía. Casi siempre la hembra es el doble de tamaño del macho, ¿no? Como ya les había indicado, en el hombre solamente vamos a encontrar al parásito adulto y a las microfilarias, ¿no? Entonces ahí están los parásitos adultos, hay dimorfismo sexual, tenemos hembras y machos, y la hembra, como les decía, directamente va a producir la postura de las larvas, que serían las microfilarias, que son llamadas también prelarvas, ¿no? Estas van a presentar vaina. Esta es la vaina que se observa aquí, miren, hasta acá terminan los núcleos que se pueden observar y esta parte de acá queda así blanquita, esa es la vaina. Entonces, estas especies se caracterizan porque tienen la vaina y eso es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico, ver esta terminación de acá, decir, bueno, presenta vaina, entonces puede ser Wuchereria bancroft, puede ser Brugia o puede ser Onchocerca. Las manzonelas no van a tener estas vainas. Entonces la cola termina en un punto, ¿no? Y los núcleos del extremo posterior finalizan antes de la terminación de la cola, ¿no? Entonces no están hasta acá y eso es lo que nos ayuda a diferenciarlas. Las encontramos en Costa Rica, en Guayana y, como les decía, en Brasil. En nuestro medio no es muy común, pero como tenemos mucha gente del Brasil, pues algunas veces encontramos pacientes en Bolivia que también van a presentar esta patología. En cuanto a la localización de estas especies de filarias, a los adultos los vamos a encontrar en vasos linfáticos, ocasionalmente en vasos sanguíneos, y las microfilarias las podemos encontrar en la sangre, ¿no? Entonces, esos parásitos, imagínense, de 6 a 10 centímetros, de 3 a 4 centímetros, en vasos linfáticos, pues van a producir la obstrucción, entonces se retiene la linfa y es por eso que observamos esas piernas así todas anchas, ¿no? Por, por el edema que se está produciendo, pero en este caso no es retención de agua, sino es retención de linfa. Los adultos son filiformes, presentan aparato digestivo, aparato reproductor, obviamente van a estar bastante desarrollados, son ovovivíparas, es lo que les decía, que no hay la postura de huevos, sino directamente se produce la postura de las microfilarias. Miden los adultos entre 5 a 10 años, las microfilarias pueden vivir entre 1 a 2 años. El tiempo para el desarrollo del estadio adulto son 4 meses, ¿no? Entonces, se van a desarrollar y una vez que ya son parásitos adultos, entonces recién empiezan con la postura de las microfilarias o prelarvas. Las microfilarias van a medir más o menos entre 200 a 300 micrómetros. Para el diagnóstico es importante teñirlas para poder observar la diferencia de dónde termina los núcleos que podemos observar en el interior, los cuerpos internos que presentan. Entonces, si se hace una tinción con Giemsa, se puede observar las vainas y también hasta dónde están estos núcleos en el interior de esas microfilarias, ¿no? Como habíamos visto en la figura anterior. Estos se caracterizan porque son de periodicidad nocturna. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es importante que nosotros sepamos quiénes son de periodicidad diurna y quiénes son de periodicidad nocturna, ¿ya? ¿Por qué?
Porque si es un parásito de periodicidad diurna y nosotros tomamos la muestra en la noche, no la vamos a encontrar. Y sucede al revés. Si es de periodicidad, no, estos son de periodicidad nocturna, ¿verdad? Entonces, la sangre tenemos que observar, ¿a qué hora podemos tomar nosotros la muestra de sangre? Desde las 9 p.m. hasta las 3 a.m. de la mañana. Ahí las vamos a encontrar, ¿no? Entonces, se debe examinar en esa hora, en la noche. ¿Ya? Si nosotros tomamos la muestra de un paciente que presente a este tipo de parásitos en la mañana, no los vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces es importante saber cuál es la periodicidad, si son de periodicidad diurna o de periodicidad nocturna. Entonces, si es de periodicidad diurna, tomamos la muestra de día. Si es de periodicidad nocturna, tomamos la muestra de noche. ¿Qué sucede en el otro tiempo? Si es de periodicidad nocturna, en la noche están circulando en la sangre y en el día están en los pulmones, entonces no las encontramos. Y sucede lo mismo con el otro, con las otras. Acá tenemos, miren, esto cuando las vemos teñidas, podemos observar acá y ver igual la vaina que tienen en la parte final. Entonces eso nos ayuda a saber de qué especie se trata, ¿no? Y tenemos, miren, hasta aquí tenemos, ¿no? los núcleos y esta parte ya viene siendo la vaina. Lo mismo. La brujía malagui tiene una distribución geográfica principalmente en el sur del Asia, en Filipinas, en China, en la India. En cuanto a la morfología, el parásito adulto de 3 a 25 milímetros por 70 a 80 micrómetros. La hembra de 33 a 55, otra vez el doble. Las microfilarias poseen también vainas en flotis teñidos, pueden medir 177 a 230 micrómetros, promedio de 270. En el huésped humano, el desarrollo de la larva hasta la madurez va a tardar más o menos entre 3 a 5 meses. Entonces, ese tiempo que tarda la microfilaria o prelarva en transformarse en un parásito adulto es el tiempo que el paciente no presenta la sintomatología y se lo considera reservorio de la enfermedad. Aquí tenemos la microfilaria con una cola bozada, núcleo subterminal, está separado por un espacio del núcleo terminal situado en el extremo de la cola. La vaina se tiñe de rosado con guiemsa y es también de periodicidad nocturna. Entonces, las Brugia malagui, Brugia timori, la Wucheritza bancroft se caracterizan porque son de periodicidad nocturna. Entonces, en cuanto a la patología, tenemos a la Wucheritza bancroft. Los gusanos, ya sean vivos o muertos, ocasionan inflamación y obstrucción de los vasos linfáticos. Hola. La escuchamos, doctora. Sí, se ha perdido la... Ahí. Sí, está. Sí. Entonces les decía que los gusanos vivos o muertos ocasionan inflamación y obstrucción de los vasos linfáticos, que se va a agravar porque va a haber una inflamación, va a haber un granuloma pseudotuberculoso que se desarrolla alrededor de los gusanos. Entonces los vasos se ponen varicosos. ¿Ya? ¿Eso a qué se refiere? A que se hinchan, aumentan de tamaño, y eso es lo que hace que se provoque el edema. Entonces va a haber una linfagitis tanto en las extremidades inferiores y también en los genitales. Entonces, tanto con la brugia y con la Wucheritza bancroft se llega a presentar ese agrandamiento que les decía, ¿no? Que es la final elefantiásica que se puede presentar en estos pacientes. Acá tenemos, esto es muy raro que se observe la lesión en cara, lo más común es extremidades inferiores, puede localizarse solamente en una pierna, puede estar localizada en ambas y esta puede aumentar de tamaño a tal punto que el paciente ni siquiera pueda moverse, ¿no? ¿No? Entonces le pesan las piernas y no puede desplazarse, le cuesta mucho caminar y aquí tenemos la lesión. Acá todavía las lesiones, miren, la piel todavía se torna tersa, ¿no? O sea, no está
está normal, podríamos decir. Pero ¿qué va a suceder más adelante? Miren, la piel se engrosa, así como estamos observando acá. Esta ya es la típica filariosis linfática o elefantiasis que se llama, como la pierna de un elefante que les decía. Miren, acá está su pierna sana, acá está la lesionada, y como el tejido se ha vuelto mucho más duro, ¿verdad? Acá tenemos igual, puede ser ambas piernas que se produzca el daño, puede ser solamente en una. Entonces acá al paciente le cuesta bastante desplazarse de un lugar a otro. Y también puede localizarse a nivel de genitales y observar esto. Obviamente todas estas lesiones que estamos viendo acá tienen bastante tiempo de evolución. La idea es que en cuanto empiece a aumentar el tamaño de la pierna, ya se puede hacer un diagnóstico, ya se sospeche de una filariosis, se haga el diagnóstico correcto para evitar que el paciente llegue a eso, ¿no? Entonces, tenemos, eh, primeramente, como les decía, va a ser asintomática, luego va a haber una inflamación, la linfagitis en las extremidades, en los genitales, que es donde se localiza. A medida que va pasando el tiempo, hay un endurecimiento del tejido celular subcutáneo. Han visto cómo esa piel se tornaba más dura, hay un cambio de color, ¿no? Entonces se presenta la quiluria, en el caso que esté localizado a nivel de los genitales, vamos a observar el linfedema escrotal, ¿no? Y esto, según la Organización Mundial, se caracteriza en linfedema de grado 1, que puede ser reversible, en linfedema de grado 2, con fibrosis no espontáneamente reversible, y el linfedema de grado 3, donde ya hay la dermoesclerosis, vegetaciones papilomatosas, la piel se torna gruesa, verrugosa, esta ya no es reversible, que es lo que han observado en las anteriores, ¿no? Entonces, estas son reversibles, ¿no? Estas son grado 1, son reversibles. Hay que drenar el líquido que se encuentra retenido acá, hay que quitar extraer a las filarias que están ocasionando la obstrucción de los vasos, luego hay que extraer la linfa que se ha localizado acá, hacer vendajes compresores, ¿ya? Se venda para que la piel vuelva a su lugar. Entonces, estos sí son de grado 1 y son reversibles. En cambio, estos, ya miren, aquí está, como les decía, la piel ya más endurecida del tejido celular subcutáneo, entonces estas ya no son reversibles, ¿no? Se puede mejorar un poco el dolor, la molestia que presenta el paciente, pero ya no son reversibles. Este también es muy poco probable que sea directamente reversible, ¿no? Estas lesiones, pero acá generalmente el paciente ya es porque ha tenido un tiempo de evolución demasiado largo. Para el diagnóstico se realiza el examen en fresco para ver a las microfilarias móviles. Podemos observarlas directamente. También se puede hacer la tinción de gotas gruesas. La técnica de NOT es bastante interesante para observar a estas en sangre venosa. Para eso lo que se hace es tomar sangre venosa, mezclarla con con formol para que aumenten de tamaño las filarias y poder observarlas. Les voy a mandar videos y vamos a tener una clase de práctica para ver cómo observar a estas microfilarias y diferenciarlas. No se preocupen. Luego tenemos el microhematocrito, que es el QVC. Ahí se utiliza como colorante el naranja de acridina, o también se puede utilizar Giemsa, y eso nos permite ver a las microfilarias teñidas y ver si tienen vaina o no tienen vaina, ¿no? También se puede hacer biopsia de los ganglios linfáticos para ver a los parásitos adultos, y la cintilografía de contraste, que es un método radiológico. Entonces, esto es genial porque se pueden ver a qué nivel están ocasionando, dónde están los parásitos adultos produciendo las obstrucciones. Entonces, cuando se hace este contraste, se puede determinar exactamente dónde están, y el médico pues va a empezar a eliminar a estos gusanos. También se pueden hacer pruebas serológicas. Todos estos son exámenes, hasta acá, exámenes de diagnóstico directos, ¿no?
las pruebas serológicas, estas vienen siendo los exámenes indirectos. Se puede utilizar la fijación del complemento, la hemoglutinación indirecta y la inmunofluorescencia indirecta. Sabemos que los exámenes indirectos lo que nos permiten es determinar los anticuerpos que están presentes en el paciente. Entonces, para eso nos va a servir cualquiera de estos tres. El ELISA no se ha utilizado mucho, no tiene muy buena, siempre hay mucha reacción cruzada, por eso indica acá que no es satisfactoria. Entonces, lo ideal es utilizar inmunofluorescencia. De estos tres, inmunofluorescencia o fijación del complemento, que tiene muy buen resultado. Hemoglutinación, lastimosamente en el medio no tenemos para hacer hemoglutinación para filarias porque, como les decía, no es muy frecuente este tipo de parasitosis en Sudamérica. Un poco en el Brasil, pero acá en Bolivia tenemos muy pocos pacientes que presenten esta patología. Para el tratamiento se puede dar ivermectina, dietilcarbasamina, y también se puede hacer el tratamiento quirúrgico, como les decía, retirando los parásitos de los vasos y luego hacer los vendajes compresores. Bueno, ya prácticamente tenemos solo un minuto. Por favor, me esperan, no salgan. Voy a programar otra reunión para que veamos la onchocercosis. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta acá. Pueden activar sus micrófonos y decirme si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No hay preguntas? Bien, entonces me esperan un ratito y yo voy a programar otra reunión porque ya se nos acaba el tiempo.